medio de este escenario de dualidad, surge la legendaria narrativa de Sodoma y Gomorra, dos ciudades marcadas por la perversidad y la corrupción. La Biblia relata la destrucción de estas ciudades como una poderosa advertencia sobre los peligros de la decadencia moral y la desobediencia a los principios divinos. Vamos a entrar en esta fascinante historia de redención, juicio y justicia divina, donde la fe y la obediencia se ponen a prueba en medio de un mundo de tentaciones y desafíos. Acompañe cada giro y sorpresa de este cuento épico que continúa resonando a través de los siglos, iluminándonos con lecciones eternas de moralidad y fe inquebrantable. Sodoma y Gomorra esperan ansiosamente compartir con nosotros sus revelaciones y enseñanzas atemporales. Nos embarcaremos en este viaje trascendental y descubriremos los secretos que estas antiguas ciudades guardan en su centro. Abraham y Lot, unidos por el lazo de la sangre y la fe, compartían un viaje que resonaría a través de los siglos. Bajo el manto de un cielo estrellado, Dios llamó a Abraham, prometiéndole una tierra y una descendencia numerosa. Impulsado por una fe inquebrantable, Abraham dejó la casa de su padre para seguir la llamada divina, llevando consigo a su sobrino Lot. Mientras Abraham se entregaba a las promesas divinas, Lot se dejaba seducir por los espejismos del mundo material. El corazón de Lot anhelaba riquezas y consuelo, y eligió un camino que lo llevaría a Sodoma, una tierra marcada por la iniquidad. El dilema entre lo divino y el terreno resultó con la advertencia de Jesús en Mateo 6 y 24, nadie puede servir a dos señores. Mientras Abraham acampaba bajo los grandes robles de Mamre, fue visitado por tres viajeros misteriosos, uno de los cuales era el Señor mismo. Mostrando humildad y reverencia, Abraham los acogió con generosidad, sirviéndoles comida y descanso a la sombra de un árbol. Esta escena reflejaba el espíritu de servicio y generosidad, alineándose con Colosenses 3 y 23, todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor. Los ángeles preguntan acerca de Sara a Abraham, anuncian que ella tendrá un hijo, cumpliendo así la promesa divina, a pesar de la avanzada edad de la pareja. Sara, que estaba escuchando la conversación desde dentro de la tienda, ríe incrédula ante la promesa divina de tener un hijo en su vejez. La reacción de Sara refleja la naturaleza humana ante el milagro y la intervención de Dios en su vida. Su incredulidad se menciona en Jeremías 32, 27, Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? La respuesta de Dios a la risa de Sara revela su omnisciencia y sirve como un recordatorio de que la fe debe trascender las circunstancias humanas. Esto se menciona en Hebreos 11, 1, la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Esta interacción entre los ángeles, Abraham y Sara pone de relieve la fiabilidad de las promesas de Dios, incluso ante las circunstancias más improbables, y la importancia de confiar en su providencia. Mientras tanto, Lot, fascinado por la belleza y fertilidad del valle del Jordán, eligió acampar cerca de Sodoma, seducido por las promesas de prosperidad terrenal. Su elección, sin embargo, reflejaba la advertencia de Jesús en Mateo 6 y 24 sobre no poder servir a dos señores. El Señor, reflexionando sobre revelar sus planes a Abraham, destaca la relación única entre ellos, indicando que Abraham no es solo un siervo, sino un amigo predestinado a convertirse en una gran nación. Esta interacción pone de relieve la importancia de la intercesión divina y la compasión, como en Santiago 5 y 16, la oración ferviente del justo tiene gran poder y produce resultados maravillosos. El clamor de Sodoma y Gomorra a las prácticas pecaminosas y a la maldad que se habían multiplicado en esas ciudades, alcanzó un nivel intolerable a los ojos de Dios. La Biblia menciona este clamor como una señal de la extrema corrupción que impregnaba las ciudades. Las Escrituras indican que las personas de Sodoma y Gomorra estaban involucradas en una amplia gama de pecados, incluyendo la práctica de la violencia, la injusticia social y, más notoriamente, la práctica de la inmoralidad sexual. El libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20, dice, Entonces el Señor dijo, porque el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y su pecado se ha agravado mucho. Ese clamor puede ser interpretado como un grito de angustia y aflicción de aquellos que sufrían bajo la opresión y la maldad predominantes en las ciudades. La expresión sugiere que las prácticas pecaminosas eran tan generalizadas y horribles que clamaban por la justicia divina. Dios, en su perfecta justicia, no podía ignorar tal iniquidad. Abraham, consciente de la inminente destrucción de Sodoma, se atrevió a hablar con Dios en busca de justicia y misericordia. Su diálogo con el Señor ilustra la importancia de la perseverancia en la oración y de la comprensión de la justicia divina.
Este intercambio pone de relieve la naturaleza compasiva de Dios, como se describe en Salmos 86, 15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo, piadoso y sufriente, y grande en misericordia y verdad. Abraham, preocupado por la suerte de los justos que pudieran vivir en estas ciudades, osadamente intercede en favor de ellas, inicia su conversación con Dios, cuestionando si él destruiría las ciudades aunque hubiera 50 justos en ellas. Dios responde que si hay 50 justos, él perdonará a las ciudades en consideración a él. Entonces Abraham, sabiendo de la pecaminosidad de las ciudades, continúa hablando, reduciendo gradualmente el número de justos necesarios para salvar las ciudades. Él pide a Dios que guarde las ciudades si hay 40, 30, 20 y finalmente incluso 10 justos en ellas. Y Dios está de acuerdo en salvar las ciudades si solo se encuentran 10 justos. Esta historia ilustra no solo la compasión y el amor de Abraham por el prójimo, sino también su valor para acercarse a Dios y clamar por la justicia y la misericordia. Además, muestra la disposición de Dios a escuchar las súplicas de sus siervos y demuestra su misericordia, incluso ante la perversidad humana. ¿Por qué permitió Dios que Abraham cuestionara su justicia e intercediera por una ciudad mala? Abraham sabía que Dios necesitaba castigar el pecado, pero también sabía por experiencia que Dios es misericordioso con los pecadores. Dios sabía que no había 10 personas inocentes en esa ciudad, pero era lo suficientemente misericordioso como para permitir que Abraham intercediera también para ayudar a Lot, el sobrino de Abraham, a salir de Sodoma antes de que ésta fuera destruida. Dios no tiene placer en destruir a las personas malas, pero Él necesita castigar el pecado. Él es tan justo como misericordioso. Deberíamos estar agradecidos por la misericordia de Dios extenderse a nosotros. Mientras el sol se sumergía en el horizonte tiñendo el cielo de tonos rojizos, los ángeles llegaron a las puertas de Sodoma, encontrando a Lot sentado entre los habitantes de la ciudad. Había una tensión palpable en el aire, pues los ángeles presenciaron la decadencia moral de aquella sociedad y la luz de la esperanza que aún brillaba en medio de la oscuridad. Lot, reconociendo a los visitantes como mensajeros divinos, los recibe con una hospitalidad inusual, a pesar del ambiente corrupto que lo rodeaba. Su actitud reflejaba la verdadera esencia de la bondad en medio de la depravación, haciendo eco de las palabras del escritor de Hebreos: no os olvidéis de practicar la hospitalidad. Así es como, sin saberlo, algunos recibieron a los ángeles. Sin embargo, antes de que pudieran descansar, una multitud de hombres, jóvenes y viejos, se aglomeró delante de la casa de Lot, exigiendo que los visitantes fueran entregados a ellos. La escena era un reflejo vívido de la perversidad de la ciudad, donde el deseo desenfrenado de indulgencia suplantaba cualquier noción de moralidad. Este pasaje se hizo eco del juicio de Dios sobre la iniquidad, como se registra en Romanos 1 y 28. Además, considerando que habían despreciado el conocimiento de Dios, los entregó a una disposición mental reprobable. En un acto de desesperación para proteger a sus invitados y mantener la integridad de su hospitalidad, Lot ofrece sus propias hijas a los hombres, revelando las complejidades morales y los desafíos éticos que enfrentaba. Su gesto controvertido era un testimonio de la gravedad de la situación en Sodoma y de la distorsión de los valores morales en la ciudad, como se expresa en Isaías 5 y 20. Hay de los que al mal llaman bien, y al bien mal, que hacen de las tinieblas luz, y de la luz tinieblas, y hacen del amargo dulce, y del dulce amargo. ¿Cómo podría un padre entregar a sus 2 hijas para ser violadas por una banda de pervertidos, solo para proteger a 2 extraños? Posiblemente Lot planeaba salvar tanto a las hijas como a los visitantes, con la esperanza de que sus novios las rescataran o que aquellos homosexuales perdieran el interés por las muchachas y simplemente se fueran. Aunque era costumbre de la época proteger a un huésped a cualquier precio, esta terrible sugerencia revela cuán profundamente el pecado había absorbido la vida de Lot. Fue contaminado por los actos malignos de una ciudad impía. Cualesquiera que fueran los motivos de Lot, vemos aquí una ilustración de las terribles maldades cometidas en Sodoma, maldades tan grandes que la ciudad entera fue destruida por Dios. Sin embargo, los hombres de Sodoma rechazaron la ofrenda de Lot y lo amenazaron, destacando la completa corrupción de la ciudad y la negación de cualquier vestigio de moralidad. Esta escena sombría se hizo eco de la advertencia del apóstol Santiago: solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Santiago 4 y 12. En la cumbre de la tensión, los ángeles intervienen, salvando a Lot y a su familia de la ira inminente. Su milagroso rescate demostró el poder y la misericordia divina, como se describe en Salmos 34, 7.
el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. La destrucción subsiguiente de Sodoma y Gomorra, consumidas por el fuego y azufre del cielo, fue un testimonio del juicio divino sobre la iniquidad, haciendo eco de la advertencia de Judas, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades que las rodeaban, las cuales, habiéndose corrompido como aquellos, y yendo tras otra carne, fueron puestas por ejemplo, sufriendo solo del fuego eterno. Judas 1:7. Sorprendentemente, los hombres de Sodoma rechazan la ofrenda de Lot e insisten en violar a los ángeles. En ese momento, los ángeles intervienen, tirando a Lot dentro de la casa e hiriendo a los hombres con ceguera, impidiéndoles encontrar la puerta. Esto permite a Lot y a su familia escapar de la ciudad antes de la inminente destrucción. Los ángeles instruyeron a Lot a huir de la ciudad y no mirar atrás durante su huida. Estas instrucciones fueron dadas como una orden directa para garantizar la seguridad de Lot y su familia y para evitar que fueran atrapados en la destrucción inminente de la ciudad. Las instrucciones se detallan en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 17 y 26. Sin embargo, cuando Lot vaciló, los hombres tomaron su mano y la mano de su esposa y las manos de sus dos hijas y, con misericordia, los sacaron de la ciudad y los echaron fuera de ella. Tan pronto como los sacaron, uno de ellos dijo: «Huye para salvar tu vida. No mires atrás y no te detengas en ninguna parte de la llanura. Huye a las montañas o serás destruido». A pesar de estas claras instrucciones, durante la huida, la esposa de Lot desobedeció la orden divina y miró hacia atrás, desobedeciendo la orden de no mirar atrás. Como resultado, se convierte en una estatua de sal. La esposa de Lot se volvió para mirar la ciudad de Sodoma que estaba en llamas. Aferrada al pasado, no estaba preparada para abandonarlo completamente. ¿Has mirado atrás, deseando el pecado mientras intentas seguir a Dios? No será posible progresar con Dios mientras tú lleves partes de tu pasado. Jesús dijo esto en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores. Cuando Lot y su familia huyeron de Sodoma, la ira divina no tardó en manifestarse sobre las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra. La Biblia describe el juicio divino como un evento catastrófico y final sobre las ciudades. Según el relato bíblico, después de la huida de Lot y su familia, el Señor hizo llover del cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, Génesis 7:24. Este fuego y azufre, símbolos de destrucción divina, consumieron completamente a las ciudades y a todos sus habitantes, incluyendo a aquellos involucrados en la depravación y el pecado. Este juicio divino sirve como un ejemplo notable de la justicia de Dios contra el pecado y la maldad. Él muestra la severidad del juicio divino cuando la maldad y la corrupción alcanzan un punto crítico, además de ser un recordatorio de la importancia de la rectitud y obediencia a los principios divinos. Además, la destrucción de Sodoma y Gomorra se menciona en otras partes de la Biblia como una advertencia a los que siguen el camino de la injusticia y la inmoralidad. Es un recordatorio de que, así como hubo consecuencias para las acciones de las personas en esas ciudades, también habrá consecuencias para las elecciones y comportamientos de las personas en todas las épocas. La historia de Lot y Abraham nos recuerda la importancia de obedecer la voluntad de Dios y permanecer fieles en medio de la tentación y la corrupción. Es un recordatorio impactante de que, aunque el juicio divino es inevitable para los impíos, aquellos que confían en Dios encontrarán protección y salvación. Esta historia resuena a través de los siglos, animándonos a abandonar el pasado y seguir adelante con fe, sabiendo que Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de adversidad. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita para que conozcas de primera mano las historias bíblicas que aquí contamos, deja un me gusta y comparte con un amigo. Que Dios te bendiga.